Listo. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento al doctor Víctor Alejandro Payá por aceptar la invitación a presentar al seminario de la Red de Estudios sobre la Práctica Médica. El doctor Payá nos va a presentar la presentación titulada Reflexiones sobre el imaginario de las expresiones oníricas, que trata justamente sobre esto mismo, ¿no? Sobre la dimensión, pues, de los sueños en la práctica médica, que a mi juicio, pues, creo que es un tema, pues, relativamente poco explorado. Sé que por, por sus redes sociales, sé que acaba de terminar de leer el texto de Lair sobre los sueños, entonces igual ahí podemos hacer algunas preguntas sobre, pues, cómo trabajar sociológicamente esta dimensión que, pues, es muy subjetiva, diríamos, ¿no? En primera instancia, pero que creo que tiene justamente pues, todo el valor de poder convertirse en un tema sociológico pertinente, ¿no? Sin nada más, le doy la palabra al doctor Víctor Payá, si quiere hacer su presentación, y posteriormente pues damos a las preguntas y comentarios de, pues, los asistentes. Gracias. Pues muchas gracias, Néstor. Buenas tardes a todas, a todos. Aquí está también Pedro Antonio Alberto, que es el profesor que hemos trabajado juntos el libro de Hombres y Mujeres de Blanco y este último libro, junto con estas experiencias también. Muchas gracias acá por aceptarlo en la red y acompañarnos también, Néstor. Muchas gracias. Voy a tratar de aquí de compartir, y si no, Néstor, te voy a pedir ahí de favor, porque siempre me... Tú nos dices. Sí, te está comentándome, sí. Ustedes me comentan si está. Sí. ¿Sí? Muy si bien. la quieres hacer más grande todavía, o sea, maximizarla, adelante. ¿Ahí se maximizó? Sí. Ok. Muchas gracias, porque ya no los miro aquí, pero bueno, la idea, como estábamos platicando, es parte de un capítulo que pues, hemos seguido trabajando relacionado con un libro que tiene que ver con el impacto del COVID en el mundo hospitalario. El impacto emocional que resultó tanto en trabajadores como en enfermeros, técnicos, enfermeras, trabajadoras sociales y los doctores. Y entonces esta parte surge precisamente a raíz de una serie de entrevistas que empezamos a hacer y que los propios médicos nos empezaron a contar también sus experiencias emotivas, ¿no? Incluso, vamos a decirlo así, cierto tipo de experiencias hasta un poco místicas en medio de la pandemia, ¿no? Y entre ellas pues aparecían el tema de los sueños. El tema no es un tema para nosotros nuevo, porque de alguna manera se relaciona con esta cuestión del imaginario y con esta relación de estas expresiones oníricas. Ahorita comentaré, por ejemplo, que cuando yo empecé a trabajar el papel del tatuaje en las prisiones, pues yo veía el tatuaje como una especie también de ventanita onírica, ¿no? Un poco una ventana que nos llevaba un tiempo y un espacio determinado con respecto al interno o a la interna, ¿no? Es decir, cuando uno pregunta cuándo te hiciste el tatuaje, qué significa para ti o qué te evoca ese tatuaje, tanto las internas como los internos nos llevaban a ciertos tiempo y espacio determinado, lo cual hablaba ya de una manera empírica de una especie de trayectoria, como ustedes saben, ¿no? Trabajaba también en algunos momentos la cuestión de los rumores al interior de las prisiones, ¿no? Y las primeras teorías con las que yo trabajé fue con las de Liceo Verón, que tenían que ver con la semiótica social fundamentalmente, que nos ha ayudado y nos ha continuado a ver incluso la posibilidad digamos, de interpretar otro tipo de expresiones, como han sido incluso las caricaturas y los memes dentro del propio hospital, en la idea de que
cualquier discurso surge bajo ciertas condiciones de producción determinadas. Es decir, hay una emergencia discursiva y hay que ver esas condiciones sociales del discurso en una especie de metáfora económica, condiciones de circulación, tal y como aparecen en las mercancías, ¿no? Y también unas condiciones sociales de recepción de los propios discursos. Nosotros sabemos que las condiciones de producción pueden ser únicas, ¿no? Cuando yo pongo aquí el ejemplo del Capital de Marx, habla de que el capital pues surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero ha tenido múltiples recepciones de una manera diferente, por ejemplo, en Francia con Althusser, con Balibar, etcétera, con el propio Pulanzas en una perspectiva más estructuralista, o como sabemos también en Italia, esta perspectiva también cultural, hasta cierto punto semiótica de Gramsci, o en América Latina, el marxismo como fue recepcionado a través tal vez de la teoría de la dependencia y algunos otros autores. Entonces, los primeros elementos para trabajar, los elementos discursivos y fantasiosos, procedían de estas teorías. Los rumores al interior de las prisiones políticas, ¿no? Tal y como las trabaja Emilio de Ípola, que es también un analista del discurso y seguidor de Eliseo Verón en esos tiempos, que yo estudiaba, hablo de los años 80, ¿no? Trabajaba los rumores en la idea de qué condiciones institucionales emergía un rumor al interior de una cárcel política, una cárcel donde se torturaba y se mataba, y qué, digamos, función y qué necesidades respondían esos rumores. Y él va a trabajar que esto va a depender muchas veces efectivamente del contexto, del marco angustioso que viven los internos, que permite generar algún tipo de explicación y de poner en la palabra las condiciones más de incertidumbre, pero que esos rumores de alguna manera podían desaparecer muy rápido, podían sostenerse dependiendo también del emisor y de la manera en cómo también circulaban, ¿no? Y se recibían. En fin, eran unos primeros estudios en torno al discurso, a cierto tipo de imaginarios que nosotros en ese momento estábamos viendo, ¿no? Cuando nosotros entramos y realizamos este texto de institución, familia y enfermedad mental, cuando nosotros entramos al sanatorio psiquiátrico del Carmen, entramos bajo un encargo que el médico, digamos, el médico en jefe, el director, el doctor Pavón, me decía, más allá de que usted quiera trabajar la dinámica del hospital, a mí me interesa saber por qué los familiares no quieren a sus pacientes. Ese fue el encargo. Y eso nos llevó a trabajar las dinámicas de familia. Y eso nos llevó a tratar de ver qué relación había entre los delirios de los pacientes con respecto a los familiares también, y con respecto también a la dinámica propia de la institución. Ahí encontramos algunas cosas bien interesantes. Ahí conocimos el etnopsicoanálisis de Gesa Rogen, que tiene un maravilloso texto que se llama Magia y Esquizofrenia. Ahí conocimos al antropólogo y comunicador y genetista Gregory Bateson, que tenía ya una teoría de la comunicación esquizofrénica, que a grandes rasgos hablaba de que el delirio esquizofrénico respondía a una situación esquizofrenógena, ¿no? Como él la llamaba, a una condición desquiciante, a una condición en donde las formas de comunicación devastaban psíquicamente al sujeto y aparecía como un mecanismo hasta cierto punto de defensa. Él ahí elabora su teoría del doble vínculo, la doble coacción, en donde va a decir que la persona, ¿no?, es confundida a través de la palabra y de los gestos en edades muy tempranas, ¿no? De tal suerte que desde pequeñas las personas no saben muy bien a bien responder ante los padres, ¿no? En la medida en que cada una de las respuestas no es recibida adecuadamente y el delirio aparece como un mecanismo de defensa. Por su parte, Gesa Roheim hablaba de que el delirio, siguiendo a Freud, era una manera de restablecer ese mundo simbólico que había perdido el esquizofrénico. Curiosamente, el propio Gregory Bateson comentaba que el esquizofrénico tenía una gran incapacidad para hablar sobre el metalenguaje. Es decir, el esquizofrénico no puede hablar
no puede aclarar la comunicación, no puede decir, ¿por qué me estás gritando? Te veo enojado, ¿no? Las metáforas del propio esquizofrénico no son sociales, no están rotuladas, no son comprensibles, y por el otro lado, eh, eh, el esquizofrénico ha perdido también el lenguaje corporal. Por eso tienen estas expresiones un poco, como dice Edgar Morin, simiescas, ¿no? Edgar Morin, ¿no? Entonces nosotros ya en ese momento tratábamos de ver las figuras del delirio y veíamos autores súper interesantes como Guyotat, Jean Guyotat, un psiquiatra que tiene un libro que se llama Antropología Psiquiátrica, y empieza a trabajar él el problema del delirio desde Lévi-Strauss, por ejemplo, y desde los temas digamos, de estructura y desde dibujamiento, de desdibujamiento de las estructuras. Fíjense, compañeros y compañeras, fíjense que eh, fue para mí muy interesante con el equipo también trabajar el tema del delirio, porque algunos delirios tenían cierto tipo de figuraciones muy propias de los tabús. Por ejemplo, comento muy rápidamente, una esquizofrénica un día me dice que me calle, que no puedo hablar, y se ponía el dedo en la boca, ¿no? Y yo le decía que por qué no podía hablar, y ella me decía que porque iba a haber una tormenta si yo hablaba, iba a haber un desastre y se iban a echar a perder las cosechas, ¿no? De frijol, de haba, y que iba a haber una serie de hambrunas. Esa estructura es una estructura mítica, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que en el rompimiento de cualquier tabú lleva a algún desastre. Y entonces esta situación de la estructura del delirio nos llevaba a pensar que efectivamente los sujetos trataban de restablecerse el mundo simbólico a través de una ley que los pudiera articular y que no habían sido articulados de maneras muy tempranas. Este, otra, otra, otra interna, por ejemplo, llegaba a comentar que sus padres eran unas copias, ¿no? Que esos no eran sus verdaderos padres. Lo cual nos llevaba también al tema del doble, por cierto, que siempre está presente en el esquizofrénico, que por cierto tiene siempre una estructura también paranoica, persecutoria, es decir, de un otro que está sobre él, ¿no? Pero el hecho de que dijera que sus padres eran unos dobles, le añadía también de que venían a dejarle algo malo, como era algo como de la brujería. Qué interesante, porque nosotros sabemos que la brujería es un sistema de explicación, tal y como, por ejemplo, Evans Pritchard lo trabajó en magia, oráculos y brujería entre los Asande. En estos grupos africanos, el propio Evans Pritchard hablaba de que la brujería era un sistema funcional de explicación y que permitía además la posibilidad de, a través de los rituales de la brujería, de saldar conflictos, ¿no? Pero aquí la idea es que a veces el daño no se sabe explicar. Y cuando no sabemos explicar las cosas, pues nosotros tenemos un sistema que decimos que es de buena o de mala suerte, ¿no? Y esta esquizofrénica hablaba de la brujería. En fin, yo lo que quiero comentarles aquí es que el tema del delirio nos persiguió mucho tiempo en sus figuraciones y veíamos que el delirio no estaba completamente fuera del sentido, que efectivamente las metáforas que utilizaba no estaban rotuladas socialmente, pero que podían investigarse a través de cierto tipo de contextos que había vivido de manera devastadora el paciente. Yo aclaro que nunca nosotros discutimos con la neurociencia ni discutimos con la psiquiatría, pero pensábamos que podía existir una vertiente socioantropológica de mirar la historia del sujeto, la trayectoria, la carrera, como dicen Becker y Goffman, la carrera social y moral del sujeto, que nos permitiría ver un escenario más allá del escenario psiquiátrico, digamos, ¿no? Del escenario médico. Siguiendo un poco en esta idea del discurso, eh, nosotros cuando trabajamos, como les decía hace un rato, los tatuajes, tratábamos de buscar también en cada uno de
de los tatuajes de las y los internos, las historias, y efectivamente encontramos cosas súper interesantes. Los podemos clasificar en principio los tatuajes, ¿no? Y lo que nosotros vamos a observar es algo que dice el socioanálisis y que dice también Pierre Bourdieu, que dice Becker, etcétera, ¿no? Que es que el sujeto pasa por los grupos, por las instituciones, por el espacio social, ¿no? Por ejemplo, hay tatuajes que les denominan corregendos, que tienen que ver con las correccionales, ¿no? Hay tatuajes de corte infantil, o sea, tal vez se relacione con la idea de Goffman de que el encierro tiene una forma de adaptación. Una de esas formas es la infantilización del sujeto, la alienación del sujeto. Estos que ustedes ven aquí, el de abajo, es un tatuaje que se relaciona con el duelo, ¿no? Las personas mueren, no pueden ir a los entierros, no pueden ver, digamos, al familiar fallecido y se hacen un ritual, ya hacen un tatuaje. O hay el paso por grupos e instituciones como la mujer joven de arriba, que pasaba por grupos que ella llamaba artesanos, etcétera, pero que se relacionan con grupos cada vez de mayor violencia, ¿no? Del paso digamos, del consumo de marihuana, al consumo de LSD y a cierto tipo también de prácticas más violentas, ¿no? La cuestión es que están las marcas en el cuerpo ahí de manera visibles y están ahí también las fantasías, como vamos a ver más adelante, y las marcas grupales e institucionales y sociales. Incluso, bueno, es curioso, pero los internos, incluso los internos más llamados de alta peligrosidad, están tatuados de muchas imágenes religiosas, lo cual nos lleva a explicar la paradoja de por qué las personas religiosas pueden ser las más violentas si se supone que son religiosas. Y bueno, esto se relaciona obviamente con un tema de, de desbordamiento hacia la ley, ¿no? Que, bueno, no puedo tratar acá, pero que de alguna manera nos llevan estas figuraciones a reflexiones teóricas como complicadas, como ahorita vamos a ver, ¿no? Es decir, es bien interesante el trabajo de campo, porque los propios enigmas que pone la práctica nos lleva a complejidades teóricas que a veces no son fáciles de resolver. Bueno, en fin, como síntesis, esta es una de las pruebas también de cómo la trayectoria tiene un paso importante y deja su impronta, su marca en el cuerpo, en la memoria, ¿no? Y en la carne, ¿no? Bueno, esto es así nada más como ejemplo de si uno quisiera ver todos los tatuajes que tienen alas, insectos, animales, etcétera, animales fantásticos, pues ahí se puede clasificar, se puede hacer una carpeta nada más de ese tema, ¿no? O las fantasías que tienen, por ejemplo, las mujeres cuando hacen un cierto tipo de trabajo artístico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mirada, de los ojos, aparece no solamente en este tipo de trabajo, sino en las maneras de hablar y en los tatuajes también, tatuajes de ojos, y en las maneras de hablar que se relacionan con la mirada, con la vigilancia, etcétera, ¿no? Digo esto porque el dato etnográfico, como ustedes saben, se va validando en función de que lo vamos comparando y triangulando desde distintas fuentes, como pueden ser las formas de hablar, como pueden ser los trabajos, este, los archivos, las fotografías, etcétera, y cuando se reiteran estos temas de alguna manera, podemos decir que el dato etnográfico se va consolidando. Ustedes pueden ver al centro también la idea de, digamos, del amor entre las mujeres o del compañerismo entre las mujeres o las relaciones entre ellas, que además, por ejemplo, en Tepepan es algo que es común y que vale la pena mucho también reflexionar sobre las formas de relación. Ustedes saben que las mujeres además son abandonadas en general, a diferencia de los hombres en reclusión. Bueno, es muy rápido, la idea es esta: la carrera social o trayectoria de vida, la experiencia y la transmisión y la construcción social de los individuos. Yo quiero poner un punto que me parece que a veces la sociología lo deja un poco afuera, ¿no? Y es la idea de la transmisión, ¿no? Y la idea de la transmisión
es una idea interdisciplinaria en sí misma, o por lo menos estaría dada por la sociología en sus distintas vertientes, qué es lo que se transmite, ¿no? En los grupos, porque no solamente es un elemento de transmitir patrones de comportamiento o formas educativas, ¿no? O valores, tradiciones, eh, que efectivamente lo es, ¿no? Sino también hay una transmisión del orden del inconsciente, ¿no? No solamente se transmite una concepción de vida, sino también se transmiten secretos familiares y se transmiten las angustias inconscientes que pueden haber por generaciones, los secretos de las muertes o de familiares no queridos o desaparecidos, etcétera, que no son fáciles de seguir empíricamente, pero que están muy trabajadas también desde el psicoanálisis. Entonces, cuando hablamos de transmisión, simplemente ese concepto, para mí, es un concepto de una complejidad impresionante. Si ustedes recuerdan aquel texto clásico de la criminología, que era Ladrones Profesionales, pues ya se hablaba, ¿no? De socialización por impregnación, decía Edwin Sutherland, ¿no? Que es un término además muy bonito, ¿no? Impregnarse de las interacciones del otro y de los otros, ¿no? Entonces, nuestro paso por la interacción y por la palabra es no solamente del orden consciente, ¿no? Sino también es del orden de lo no dicho, al menos. Y esto es algo que me parece que está un poco descuidado en el tema de la interpretación sociológica de los sueños. Es decir, podemos platicar más adelante, es decir, pero a mí me parece que el pleito con Freud que tiene el aire es un poco innecesario o que podríamos recuperar al menos algunas otras cosas. Si bien se recupera lo social, las preocupaciones cotidianas y las preocupaciones políticas que soñamos, porque estamos dentro de un contexto y formamos parte de una historia, para decirlo rápidamente, la manera en cómo asociamos, yo no la puedo dejar de ver si no es a través de las emociones. Y a veces hay cargas emocionales que son mucho más fuertes que otras. Y eso tiene que ver con hacer una reflexión psicoanalítica del tema, ¿no? Yo no puedo pensar, por ejemplo, que un sueño repetitivo no tenga que ver a veces con un trauma y con una carga fuerte, ¿no? Como la que sucedió, como la que nosotros observamos en el hospital, Rubén Leñero, o a través de las entrevistas con las doctoras, ¿no? De lo que vivían, hasta ciertos elementos traumáticos. Porque no solamente, como vamos a ver más adelante, vamos a asociar las cosas como por un juego de palabras o porque hay analogías. Bueno, en fin, este cuadrito que ustedes ven aquí, que pues obviamente es muy simple. Yo siempre he dicho que los cuadros simples o reflejan que hay mucho trabajo o realmente son muy simples, ¿no? Pero la idea es que efectivamente distintas autores, vamos a decir así, desde la fenomenología de Schutz, cuando habla de la experiencia, o cuando Bourdieu habla del hábitus, o se habla de los relatos de vida, de las trayectorias, las carreras, etcétera, o el socioanálisis habla del paso por las instituciones, estamos hablando efectivamente de que esta idea de que el sujeto es casi un efecto o es causa y efecto de estructuras, ¿no? Directamente. No hay manera de ver la dicotomía individuo-sociedad, ¿no? El individuo es inmediatamente social. Bueno, ustedes pueden ver este cuadrito que nosotros entramos con estas preguntas, por ejemplo, en el hospital, en este libro de Hombres y Mujeres de Blanco. ¿Cómo se hace un cirujano? ¿No? Es decir, así como se hace un músico de jazz o como se hace un consumidor de marihuana, cuando hablaba Becker, entramos con esa pregunta. Y esa pregunta nos llevó pues, necesariamente a enlazar una dinámica de la institución y a enlazar relaciones de poder que estaban al interior del hospital. Realmente nos lleva incluso también a reflexionar el valor de un estudio de caso, porque son muy desvalorizados los estudios de caso. Pero yo considero y consideramos lo que hemos platicado Alberto y yo, que el estudio de caso revela elementos estructurales muy importantes, al igual que el sujeto es inmediatamente también un sujeto social, en sus gestos, en su lenguaje, en su glosa corporal, etcétera, ¿no? Uno de los temas teóricos, obviamente, y lo digo esto porque también se va a relacionar con los sueños, es precisamente la búsqueda del contexto.
Cuando Gregory Bateson dice que el contexto fija el significado, pues eso nos permite entender por qué la comunicación de alguna manera funciona, porque a diferencia de los psicoanalistas que hablan de que la comunicación es fallida muchas veces o no es completamente simétrica, cosa que es cierto, el contexto nos ayuda a comunicarnos casi siempre, ¿no? El contexto fija el significado, dice él, ¿no? O como dice también en otro momento, sin contexto no hay significado. No podemos ver una broma, no podemos ver incluso la manera de un gesto, de una mirada o de un insulto, ¿no? Etcétera, si no estamos en cierto contexto. Para que adquiera verdaderamente el sentido que el contexto le puede dar. Porque una broma, por ejemplo, al interior del hospital y al interior de un quirófano, puede revelar, por ejemplo, jerarquía entre los médicos, ¿no? ¿Quién puede reírse y quién no puede reírse? Entonces, el contexto es bien importante en ese sentido. Digo esto porque estamos completamente de acuerdo en lo que más adelante la IRE dirán, la interpretación sociológica, que no hay manera de ver los sueños si no es de una manera disposicionista, como él dice, las disposiciones y contextualista, sin contexto, ¿no? Entonces, pero a mí me preocupa algo, ¿dónde está el contexto? Yo veo este tatuaje, por ejemplo, que es un tatuaje devorador de almas, ¿no? Y que es una fantasía de devoración, que aparece además en muchos tatuajes con las fauces abiertas, y que aparece en las maneras de hablar de los presos y las internas, cuando hablan de que la prisión se los come. Y no solamente eso, aparece también en el abuso sexual y en matar al otro. Abusar o matar al otro es comérselo, ¿no? De alguna manera, ¿no? En algunas bandas se habla de fumarse al muerto, de lamerle la sangre. Es decir, ese tema de la incorporación es un tema psicoanalítico, si lo vemos como identificación, o antropológico también. Entonces, ¿dónde está el contexto? Cuando nosotros vemos esto, vemos que el contexto lo da la dinámica también de la institución, que es una dinámica devorante, una dinámica en donde el encierro forzado provoca tremendamente una serie de angustias que regresan a ciertos arcaísmos. No sé cómo decirlo, pero es algo así como ir para atrás de lo que dice Norbert Elias en el proceso de la civilización, ¿no? En ciertos contextos de mucha violencia regresan ciertas pulsiones y ciertas fantasías arcaicas como la de devorar al otro. Y como les decía, maestros, maestras, como les decía, de alguna manera está en las formas de hablar, está en las maneras de morir al interior de la prisión, porque se mata a través de armas punzocortantes, ¿no? Está en los tatuajes también, y entonces encontramos el contexto y el sentido del tatuaje. Pero yo regreso al punto, tanto en los sueños, como en los delirios, como en ciertos tatuajes, hoy me hago esta pregunta después de muchos años. Estábamos buscando también el contexto para ver el sentido. Casi siempre estamos haciendo eso. Miren, por ejemplo, este es un tatuaje. Cuando hacemos esta pregunta, ¿dónde está el contexto? Cuando imaginamos o soñamos, yo lo que quiero que ustedes vean este tatuaje. Bueno, arriba, digamos, está un reloj y una torre de vigilancia abajo, y en medio están los padres del interno. Y ustedes pueden ver que él está de bigote y sombrero, un poco, vamos a decirlo así, un poco un hombre como una imagen zapatista, por decirlo así, ¿no? Pero la madre tiene los pechos descubiertos, ¿no? Y entonces ese tatuaje pues nos llevó a decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa esta fantasía que está poniendo el interno? Desgraciadamente, este fue un interno que yo iba saliendo del penal y me lo encontré recargado en una pared, sin camisa, porque ellos se dan cuenta cuando está uno haciendo investigación, pues para que yo me acercara. Entonces platicamos, yo tomé las fotografías, pero yo cuando me las llevo a casa y las observo, pues yo me quedo un poco mudo porque no sé interpretar el contexto de ese tatuaje, ¿no? ¿Por qué el preso, por qué el interno mira a la madre con los pechos descubiertos? Es a través de los años que nos vamos dando cuenta que tanto en el hospital psiquiátrico, ¿no?
como en el mundo de los internos existen ciertas fantasías incestuosas, ¿no? De hecho, el elemento esquizofrénico, descubrimos, era un elemento eclosionado también. Los sujetos, la familia está eclosionada imaginariamente. Para decirlo rápidamente, no se distinguen bien a bien quiénes son los miembros de la familia. Y entonces empezamos a encontrar en algunos testimonios de internos y de internas un elemento incestuoso, endogámico, ¿no? Entonces no era fácil, fíjense, el contexto aquí es un contexto que nos lleva a otro lugar, pues de naturaleza antropológica, ¿no? Es decir, hay un rompimiento de un tabú, por lo menos en la fantasía. Y recordemos, pues, que toda comunidad, un poco siguiendo a Freud y a Levi-Strauss, eh, eh, obedece a dos tabús, por lo menos, ¿no? El que ordena la muerte, el que ordena la violencia y el que ordena la sexualidad, por donde está Pasti. Siempre hay una regulación de la sexualidad que nos permite a nosotros, de alguna manera, individualizarnos, ¿no? Es decir, circular, no sé cómo decirlo. En fin, la idea de este tatuaje simplemente es apuntar a este elemento de donde que el contexto a veces es mucho más complicado de lo que creemos. Yo pongo el paradigma de la situación, como ustedes saben, tal vez es así como en la etnometodología se habla de la teoría fundamental, pues cada que hacemos microsociología, cada que hacemos etnografía, pues no podemos dejar de ver la microsociología. Y un poquito yo sintetizo lo que sería este paradigma de la situación, en donde adentro de un tiempo y un espacio se dan formas de interacción, rituales, protocolos, formas de hablar, gestualidades, etcétera, que van a permitir otorgarle un sentido a las prácticas sociales. Y lo pongo porque cuando empezamos a dormir, pues se rompe el encuadre, ¿no? Es decir, cuando nosotros, digamos, dormimos, se rompe la situación. Y también el sueño rompe esto, ¿no? Rompe el marco, los marcos de, este, y los contextos que dan hasta cierto punto sentido. Ustedes pueden ver en este cuadro que muchas veces uno va combinando pues distintos elementos, como el tema del intercambio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ese tiempo y ese espacio en movimiento, y en movimiento significa que intercambiamos palabras, objetos, mensajes, etcétera, ¿no? Y esos intercambios, como dice Marcel Mauss, pues también a veces son emocionales, vamos a decir así, ¿no? Son intercambios en donde se depositan ciertos afectos o este espíritu del don que llegan a comentar, ¿no? Todo un tema, pues el tema del intercambio, que a nosotros nos llevó incluso a trabajar un libro como el del suicidio, como la idea del sujeto que se sacrifica, es decir, que establece una comunicación a través del sacrificio también, pero que no se puede intercambiar. Néstor, tú me dices el tiempo, si paro a las 6, o me dices. Vamos bien, no te preocupes, creo que ya no faltan muchas láminas, entonces podemos acabar sin problema. Sí, gracias. Ahora, el asunto, por ejemplo, de tanto el delirio como el pensamiento mágico, ¿no? Este libro tan bonito que es el de Lucian Levy-Bruhl, que se llama La mentalidad primitiva, que, bueno, se lo acabaron, ¿verdad? Porque decimos que nosotros no pensamos de manera, o sea, los nativos no piensan de manera prelógica, y vamos a decir así, el mundo occidental y civilizado piensa de manera racional. Pero lo que es cierto es que esa división, que fue poco afortunada, nos permite ver que todos pensamos de manera prelógica, ¿no? Todos tenemos un cierto pensamiento mágico, pero eso lo tenemos porque la estructura del lenguaje se mueve, o sea, hace equivalencias simbólicas de alguna forma, hablamos a través de metáforas, y de desplazamientos, a través también de metonimias. Eh, Todos sabemos que
si alguien nos pide un pedacito de cabello y nos pide nuestra fotografía y una ropa y una prenda y alguien quiere prender una veladora y hacer un ritual, pues nos vamos a enojar, ¿no? Y es lo que, lo que vamos a ver ahí en ese procedimiento mágico, pues es un elemento metonímico, ¿verdad? El pedacito de cabello es la parte que hace al todo, al igual que la fotografía o la ropa. Y conecta, digamos, esa parte con el todo en una especie de equivalencia también que se está dando ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que también hacen los antropólogos cuando dicen que un rito de, por ejemplo, de circuncisión puede tener que ver con un elemento de fertilidad y de ritualidad en el momento de preparar las cosechas. Se hace una equivalencia simbólica entre una práctica y otra práctica en función de la fertilidad, que eso es lo que une en una analogía, lo que llamaba Fraser la magia simpatética, la magia por contagio, y que más adelante pues, lo retomará Lévi-Strauss y Lacan como el tema de las metáforas y las metonimias. Sin duda, el ensayo sobre la magia que hace Marcel Mauss es una maravilla, ¿no? Que nos va a permitir ver cómo el movimiento del lenguaje en sí mismo permite la posibilidad de los desplazamientos y las condensaciones del lenguaje, de las que hablará también Freud y el propio Laire en la interpretación de los sueños. Pero la idea, digamos, de mirar el ensayo sobre la magia y el papel del lenguaje, pues nos permite comprender precisamente la eficacia también que tiene la palabra, ¿no? Cuando existen espacios de incertidumbre, cuando existen angustias inconscientes sobre la enfermedad, la vejez, la muerte, sobre el otro, sobre la pérdida, ¿no? La manera en que el lenguaje simbólico nos puede ayudar a, vamos a decir así, a disminuir o obturar un poco este tipo de angustias gracias a la palabra, ¿no? Por eso son eficaces a veces el que la gente le eche en una baraja, ¿no? o el I Ching, ¿no? Porque a través del lenguaje poético y metafórico, la gente trata de buscar un sentido al sinsentido de la vida, ¿no? En un momento determinado. Eh, Cuando nosotros hacemos el tema de las cartas póstumas y el libro del don y la palabra, lo único que hicimos fue también relacionar este tipo de equivalencias, ¿no? Si un hombre deja, por ejemplo, el acta de nacimiento junto a la carta póstuma, pues está dejando la entrada y la salida social de la vida, ¿no? Psicoanalistas y antropólogos saben que se vive y se muere dos veces. Se vive biológicamente, pero nacemos también simbólica y socialmente. Y lo mismo para la muerte, es decir, el cadáver no muere hasta que simbólicamente se le da un cierto cierre. De ahí, como nosotros sabemos, que los movimientos de desaparecidos son para toda la vida, porque de alguna manera la muerte tiene que cerrar simbólicamente. Y entonces nosotros podemos encontrar mensajes póstumos donde las personas no quieren que se les entierre con los ancestros, quieren que se les entierre en la fosa común, quieren que no quieren que les lleven flores, no quieren que se les llore, ¿no? Y firman atentamente un insignificante muerto, ¿no? Y nosotros vemos que ese sujeto ya está fuera de los símbolos, ese sujeto ha muerto antes a través de esa carta póstuma. Es decir, es gracias a estos lenguajes, gracias al lenguaje, a las metáforas y a las equivalencias que nosotros podemos entender también parte de la microsociología del acto suicida, ¿no? Las fechas tenían que ver, ¿no? Si alguien se suicidaba un 10 de mayo y dejaba la carta a la madre haciendo algún tipo de reproche, obviamente eso iba más allá de una depresión endógena crónica, ¿no? Tenía que ver con la trayectoria o tiene que ver con la trayectoria del sujeto. Si una mujer nos dice, mamá, tú sabes que mi papá y mi hermano no van a ir al funeral y tú sabes por qué, está dejando marcas de la trayectoria en esa carta póstuma, ¿no? Que de alguna manera se permitían ver ahí, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos este libro, volvemos a trabajar con los discursos y con un poco con estas equivalencias. Pongo un ejemplo último. Una carta póstuma se cerraba diciendo, después de decir cosas muy amorosas y de mucho reproche y de mucha tristeza, acababa diciendo a la familia, gracias a todos por hacerme su ausente. Gracias a todos por hacerme su ausente. Si
Si ustedes se dan cuenta, es gracias a todos por hacerme la nada. Y esa frase nos llevó a ver qué papel jugaba el chivo expiatorio o el emergente mental o el paciente designado, dependiendo la teoría. Nos llevó a la teoría de sistemas para saber qué sucedía cuando un sujeto brincaba de la estructura. Esa frase nos llevaba a problemas teóricos muy importantes, ¿no? O sea, el discurso ahí también fue parte de nuestra reflexión, ¿no? Voy cerrando un poco en esta parte y podemos leer un sueño, ¿no? Bueno, aquí la idea que se retoma de la experiencia y obviamente de esta lámina ya también del texto de la IDE que hace un gran esfuerzo por borrar a Freud, ¿no? O sea, es un texto muy cansado, es un texto que recorre muchos autores, muy erudito, ¿no? Pero tengo la impresión que recorre paralelamente en la idea de vámonos por la parte científica, vámonos por la parte de las trayectorias, pero a mí me preocupa un poco dejar afuera los deseos también, que no muchas veces no son muy claros, las emociones, las compulsiones a la repetición, que son a veces muy mortíferas, ¿no? Pero bueno, en fin, esta lámina es un elemento ya también realizado con la experiencia y con el texto del aire, donde ustedes pueden ver, por un lado, al sujeto en su trayectoria, que incorpora, bueno, que incorpora su sistema, su hábitus, y los distintos disposiciones y marcos de la experiencia. Yo pienso que los sueños efectivamente, como son trozos de imágenes, en el momento en que los interpretamos, los socializamos y nos permiten entender un poco la vida con los otros que platicamos esos sueños. Eh, para mí fue bien interesante y para Alberto, porque estuvimos platicando mucho esto cuando, por ejemplo, una doctora decide no intubar a una persona porque no tienen el equipo y porque, perdón, deciden no darle el RCP, es decir, no revivirlo, no, digamos, pues hacerle los masajes en el pecho y todo esto, porque por el temor a que el sujeto despidiera, digamos, los virus, porque les tosiera, y el equipo no era suficiente, el equipo no era el adecuado. Ella consideró que de todas maneras iba a morir la persona y declara la muerte de esta persona. Y después eso lo sueña de manera repetitiva, ¿no? Y nos cuenta que es un sueño que tiene constante, porque además hubo reproches de los colegas, pero ella consideraba que no solamente no iba a vivir el paciente, sino que también el equipo se exponía a la infección en plena pandemia, por ejemplo, ¿no? Eh, esa misma doctora o alguna otra doctora nos comenta, por ejemplo, que sueña que entra el área COVID y se le cae la máscara, ¿no? Fíjense qué interesante, maestros, maestras, qué interesante, caerse la máscara es como caerse la cara. Y si nosotros recordamos la teoría de la cara en Goffman, pues la situación se sostiene, decía Goffman, con la cara, que finalmente es un espacio individual y social, ¿no? Es una metáfora, ¿verdad? Sostener la cara, pero también hay suicidas que se tapaban la cara en el último acto. Y nosotros considerábamos que era tratar de manejar la situación en el último acto de la vida y de la muerte. Entonces, cuando esta doctora sueña también de manera repetida que entra al área COVID y se le cae la máscara, considerábamos que se vivía tal situación de incertidumbre que de alguna manera el sueño reflejaba la pérdida del control de la situación. Es muy interesante en el libro que nosotros vimos, digamos que nosotros lo que vimos en este libro que estamos plasmando, ¿no? Porque surgió mucho parte de este pensamiento mágico a través de la incertidumbre a la muerte, ¿no? La incertidumbre que todos tuvimos al futuro. Maestro, si ustedes recuerdan y nada más recopilan lo que hizo las personas durante el COVID, pues la gente se bailó, pero también se disfrazó de coronavirus, también se hicieron piñatas de coronavirus, también se hizo la cumbia del coronavirus, y luego cuando uno ve, por ejemplo, esta fobia al virus, y uno lee algo sobre la fobia, uno encuentra que los niños que padecen fobia a veces se convierten en el objeto fóbico, ¿no? Es decir, hacen magia, ¿no? De alguna forma para enfrentar aquello. Hicimos magia durante la época del COVID.
Es decir, la gente hizo muchas cosas y los sueños jugaron parte también de esto. Yo soy de la idea, cuando hablaba al principio del tema de la transmisión en los procesos de socialización, en donde existe una dimensión inconsciente y una dimensión sociológica, social, ¿no? Que la idea interdisciplinaria pues es básica, ¿no? Y esto es lo que nos va a permitir ver muchas veces por qué hay jóvenes delincuentes que juegan con la ley, que se saben la ley, ¿no? Que se saben los derechos humanos, pero que quieren robar cuando está la patrulla cerca. Y eso no lo podemos a veces entender solamente porque no entendió bien la ley. Aquí hay una idea inconsciente de juego y de desmentir la ley. Todo este tema también de jóvenes en conflicto con la ley es un posicionamiento inconsciente ante la figura de autoridad, muchas veces, ¿no? No me voy a meter en este tema, lo único que quiero decir que en los procesos, digamos, de constitución del sujeto, en los procesos de su constitución subjetiva y social, sí tenemos que recurrir muchas veces a algunas teorías que nos permitan entender ciertos fenómenos, ¿no? Como el fenómeno de jugar con el vértigo, o sea, de jugarse la vida, ¿no? No importando que la sanción sea cadena perpetua, es decir, la gente se juega, se pone más interesante, vamos a decirlo así, para ese sujeto que se ve motivado incluso en jugarse más su propio cuerpo, ¿no? Entonces, la idea de la interdisciplina es ver que podemos ciertas temáticas en donde la sociología entra en déficit, buscar otras fuentes de información, ¿no? Bueno, aquí aparecieron sueños liminares. Los sueños de los médicos fueron sueños que estuvieron entre la vida y la muerte. Fue algo muy, muy fuerte. El regreso de los ancestros, ¿no? Es decir, eso también fue una recurrencia eh, bien, bien interesante, ¿no? Bueno, esto es, para ir cerrando, este es el relato de uno de los médicos ortopedistas que estuvo, pues creo que fueron casi 2 meses, ¿no, Alberto? Intubado el doctor de la Rosa, y que nos dio este testimonio, donde él nos da este testimonio realmente súper emocionado. Es un doctor de los más firmes, de los más serios, que no nos había dado ninguna entrevista durante los 3 años anteriores, pero que quiso platicar los sueños porque para él fue algo como, bueno, no lo dijo así, pero nosotros podríamos decir un poco como una hierofánico, ¿no? Como una epifanía, ¿no? Y entonces él se encuentra con los padres y se establece este diálogo. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá, ¿por qué te veo? No lo sé. ¿Estás bien? Sí, los dos estamos bien, pero ¿tú cómo estás? Estoy bien. Bueno, ¿no ustedes dónde están? Porque estoy aquí con ustedes. Solo Dios sabe por qué, ¿no? Dios sabe por qué, eso es lo que dice el doctor, esa fue su respuesta. No sé, no la entiendo, decía el doctor. Les decía, es muy bonito estar con ustedes, pero yo estaba consciente en mi mente de que ellos ya no estaban. No obstante, su voz era igual, idéntica a la que ellos tenían. Mi papá decía, no te preocupes, hijo, tú vas a estar bien. Sí, yo estoy bien. Sí, no te preocupes, nosotros estamos bien, etcétera. Tú quédate tranquilo. Es muy interesante, maestras, maestros, ver que de repente en los momentos de mayor angustia, a veces recurrimos a las seguridades de los padres o de los ancestros, ¿no? Y los sueños son sueños, bueno, no podemos negar que son sueños infantiles también, sueños de seguridad, ¿no? En donde la voz del padre juega un papel muy importante para tranquilizar, ¿no? La angustia que estaba viviendo este hombre mientras estaba intubado. Termino con este sueño, es un poco largo, ustedes lo vieron en el escrito, es un sueño muy, muy místico. La doctora en realidad, a veces no sabemos ni cómo interpretar esto, pero la doctora que nos lo contó, pues lo dijo muy emotivo. Incluso ella decía, usted sabe que somos profesionales de la razón y que nosotros estamos aquí para salvar vidas a través de la ciencia, pero yo no sé cómo interpretar esto, ¿no? Ella cuenta, tenía muchas dificultades respiratorias y estaba desaturando. Dice, hablé con mi esposo y le comenté que ya me iba a morir porque me sentía muy mal. A la doctora se infectó como 3 o 4 veces, por cierto. Entonces, la última estaba en casa.
Y él me decía, no, por favor, sigue luchando. Le pedí que no me llevara al hospital en ninguna circunstancia. Fíjense, eso es algo muy interesante que encontramos Alberto y yo con los médicos. Muchos médicos no se quisieron intubar y muchos médicos ya después no se quisieron hospitalizar, ¿no? Querían estar en su casa, ¿no? El miedo a la intubación fue uno de los elementos que trabajamos en este libro, por cierto. Bueno, la doctora dice, si muero lo quiero hacer en mi casa, no en el hospital. Quiero estar con ustedes, sentirlos de cerca, en mi espacio, en mi cama. Esa noche no sé si fue realidad lo que soñé, pero el sueño coincidía mucho con la realidad, mucho. Me encontraba muy enferma, por lo que me tenía que poner oxígeno. Al mismo tiempo, un amigo muy querido llamado Alfredo se encontraba grave, intubado. Viví, soñé algo muy fuerte que hasta el momento sigo cargando. Una noche soñé a mi maestro, un médico infectólogo que quise mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Te vas a aliviar, vas a salir adelante, pero depende de ti. Tienes que decirle a Alfredo que te suelte porque se está agarrando de ti, te está robando tu energía y por eso no te compones. Vi a Alfredo y le dije enojada, esto es en el sueño, ¿verdad? Suéltame, quiero seguir viviendo. Si vas a quedar es por ti, no por mí. No te cuelgues de mi vida, agarra tu propia luz. Él se me quedó viendo como diciendo, no seas mala onda, y le respondí, en serio, si te vas a quedar, quédate por ti. Dame chance de vivir porque yo quiero vivir. Es mi energía, no es la tuya. Alfredo se me quedó viendo resignado y me dijo, está bien. Alfredo estaba pegado conmigo y de repente observé una luz inmensa y él se empezó a alejar resignado. Cuando amaneció, desperté bien. Fue el primer día que me sentí mejorada. Después de 11 días de tener fiebre que no se me quitaba con nada. Como a la media hora que desperté me llamó la hermana de Alfredo y me dijo que había fallecido. Para mí fue muy fuerte. Yo me sentí mal. Pensé, ¿qué fue este sueño? ¿A quién visité? Tan mal me sentía que tuve que platicarlo con su familia. Uno de ellos fue muy, muy espiritual y me dijo, te agradezco que me lo comentaras porque ya está en paz. Al final él se tenía que ir, o más bien usted lo ayudó a dar el paso. Ya era su momento. Él no quería morirse porque tal vez tenía algo pendiente o simplemente tenía miedo y usted le ayudó a pasar. La familia lo tomó bien, pero me sentía como la villana. Me acuerdo perfectamente del sueño. Fue tan real que cuando murió Alfredo me saqué de onda. Siempre hay algo mágico en los sueños. Somos científicos y creemos que todo tiene un porqué, un para qué, una explicación. Así es como nos enseñan. Caminas y avanzas, pero a veces hay partes de la vida que no puedes explicar, aunque sabes que estás ahí porque las ves y las vives, ¿no? Bueno, y aquí ya hay una explicación de la idea, bueno, un comentario de la idea de la importancia de socializar el sueño, ¿no? Y cómo los sueños están más presentes también en el mundo de la vida cotidiana y nos ayudan también a pasar pues las angustias de la vida cotidiana. Como ustedes saben, maestros, maestras, y como decía Levi Strauss, ahí donde está la muerte, la enfermedad, etcétera, la razón entra en déficit, ¿no? Y entonces ritualizamos generalmente, eh, elaboramos en las condiciones mágicas. Bueno, aquí dejo en esta brevísima reflexión sobre las cuestiones del trabajo que hemos realizado. Y Muchas entramos. gracias, Víctor. No, pues digo, me pareció necesario que durara un poquito más la presentación, porque justamente haces como toda esta construcción metodológica, ¿no? Utilizando tus experiencias pasadas de investigación para dar cuenta de lo que ahora es esta cuestión de los sueños. Y me parece muy rico, ¿no? O sea, al principio decía yo que pareciera paradójico la idea de trabajar los sueños como una dimensión de análisis porque pareciera demasiado subjetiva, pero cuando quitamos esa dicotomía entre subjetivo y objetivo y empezamos a reconstruir, por decirlo así, estos elementos que también están presentes en la vida cotidiana, en la vida social, pues le vemos también un significado nuevo, ¿no? Un poco, como dices tú, en el marco de una trayectoria, en el marco de un contexto específico. Entonces, bueno, digo, un poco nada más para contextualizar la duración, pero me pareció muy, muy interesante y bueno, quisiera darle la palabra
a las y los asistentes para ver si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Aitza. Sí, muchísimas gracias, además por toda esta ruta, ¿no?, que nos hace cada vez más sentido a cómo se llega a este énfasis en la interpretación. Me parece además que el grado de intimidad que tuvieron con este personal es tal que es paradójico y poco común que en el trabajo de campo alguien nos diga que son los sueños lo primero que va a poner en circulación, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que seguramente ustedes han ido forjando en el encuentro. Me parecería una maravilla, ¿no?, que su investigación eventualmente pueda dialogar con lo que se ha hecho en los encuentros sobre etnohistoria y antropología del estado onírico en México, que son encuentros que se hacen anualmente. Todavía en 2024 fue el último, lo organiza el INA. Yo estuve en 2 ocasiones en el encuentro, uno para trabajar cosas más ligadas a mi experiencia de trabajo de campo en la Mazateca, donde ahí fue las personas de la región las que me enseñaron en qué consistía esta interpretación, ¿no? Que es, por supuesto, contextual, ¿no? Y que con otros elementos y a partir de otros conocimientos sitúan cómo debes de interpretar, ¿no? La importancia de contar los sueños y de que sea alguien con experiencia quien los interprete. Entonces, ahora sí hallo muchos ecos con este ejercicio meticuloso de la lectura de la teoría, de la puesta en juego de estos espacios, pues todos al final liminales en los que se ha trabajado, ¿no? Pienso en los espacios de encierro, ¿no? Estos lugares en donde todo se pone al límite, y me hicieron recordar mucho esta parte, ¿no? De como esta enseñanza, y ligada también a, bueno, lo que yo encontré en la Mazateca fue que los hongos se usaban básicamente en el espacio de la casa, ¿no? De la familia, o sea, fuera de esta, pues digamos, fetiche que se tiene de ir a hacer algún ritual y demás, ¿no? En las familias era más bien alguien está enfermo y decide en cierto momento de su vida o en varios momentos de su vida acudir a los hongos, pero para soñar. Y se nombra así, es para soñar. O sea, no para voy a tener un viaje, no, es que voy a soñar y esos sueños van a ser sujetos de interpretación, ¿no? Entonces, recordaba yo un sueño en particular yo trabajé con personal que estaba ligado a la parte de salud, médicos, enfermeras y asistentes de salud, y uno de ellos me contaba que cuando era niño él enfermó gravemente, ¿no? Entonces, asumo que tomó hongos para sanar, y su sueño fue que subió a un edificio con muchos pisos y hasta el último piso estaba, pues a quien él interpretó como el gran médico, ¿no? Que era Dios, y que él fue quien le dijo que regresara, que tenía mucho que hacer, y entonces ese nudo era el que explicaba por qué él había dedicado toda, pues, su vida a ser asistente de salud comunitario, ¿no? Porque ahí había habido digamos, una encomienda, ¿no? Y es muy interesante, y a mí me hacía mucho sentido ya la segunda vez que fui al encuentro, llevar como esta parte, pero ya situada en el gremio médico, porque empecé a ver como estos paralelos, ¿no? Que a pesar de que se marca una frontera sustantiva entre las y los pacientes, sobre todo de pueblos y naciones originarias, resulta que el personal de salud, ¿no? Sus sueños, ¿no? Incluso como su necesidad de sentido, pasan exactamente por muchas cosas similares, ¿no? Por un lado, o sea, tienes a un señor mazateco de la Sierra Mazateca, muchas horas de la ciudad, soñando un edificio, ¿no? Y soñando a Dios como un médico, ¿no? Porque además en la zona hay una palabra específica para el personal de salud, que es Shiné es curador, Shinesqui es el que pone la medicina, ¿no?
Y es alguien que se dedica a la salud. Y por otro lado, el personal de salud, pues lleno de una mística que aquí en Oaxaca está muy ligada, y creo que también en la Ciudad de México no se reserva, con rituales en los hospitales, ¿no? Poner la escoba de cabeza, ¿no? El gato, ¿no? O sea, como todas estas cosas. Aquí se les dejan dulces a los niños, ¿no? De ciertas áreas, ¿no? Para que no hagan travesuras, ¿no? Como estas cosas, ¿no? Y cierro con esto y haciendo más bien como, no preguntas, sino como un diálogo que me parece sumamente interesante. Lo que a mí me pasó es que yo, estando en trabajo de campo, empecé a soñar lo que me contaban las y los médicos, pero llevado a mi familia, ¿no? Y entonces para mí los ejes interpretativos tenían que ver con afectarme, cómo esas historias me llevaban a pensar que esa persona que murió porque no pudo pasar de urgencias a medicina interna por una estupidez de un cambio de horario, ¿no? De repente en mis sueños era mi hermano, ¿no? O era un familiar. Y entonces a mí me trazó una ruta de interpretación que pasa por los afectos, ¿no? Y que creo que en el caso específico de ustedes, estando trabajando en un proceso ya postraumático de dar sentido a la tragedia del COVID, pues va a ser hermoso poderles leer y ojalá se puedan tejer muchísimos diálogos con esto que está pues relativamente incipiente pero constante, y que es muy poco frecuente que haya análisis de profesiones o de sujetos y sujetas que no estén ligadas a pueblos y naciones originarias, ¿no? O sea, como que todo está ahí puesto, ¿no? Como tradición, como si fuera como esto que es exótico de nuevo, ¿no? Con esta introducción que hace sobre el pensamiento primitivo, ahí está. Pero la ruptura tiene que ver que no, o sea, también está en nosotros, está en quien hace campo, está quien está como profesional de la salud. Entonces me ha dado muchísimo gusto escuchar y leerles. Y hasta aquí dejo yo mi comentario. Gracias. Gracias, Aitza. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Adriana, por favor. Es nada más una petición. O sea, este es un capítulo de un libro. Si nos podrías describir a grandes rasgos cuál es el objetivo del libro, en fin, contextualizar este capítulo en el libro. Sí, bueno, el objetivo del texto fue efectivamente algo así como ver el impacto que causó la pandemia en el personal hospitalario, es decir, médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, etcétera. Entonces se empezó a visitar al hospital todavía en la colita de la pandemia, de alguna forma, y tratamos de ver en principio cuáles fueron las transformaciones que hizo el hospital, cosa que hizo arquitectónicamente también, y a partir de las propias entrevistas empezaron a surgir cierto tipo de temáticas, como por ejemplo los microrrituales de la muerte que nosotros describimos, qué es lo que hacían los médicos, por ejemplo, con los pacientes cuando no podían salvarlos, por ejemplo. Ese es un pequeño parágrafo, ¿no? Microrrituales de la muerte. Doctoras que de repente decían que habían estudiado toda su vida y no servía para lo que estaban haciendo, ¿no? Iban y rezaban junto con los propios pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el otro fue la idea de el miedo que se tuvo a la intubación, ¿no? Todo esto fue a través también de esta metáfora aeróbica del virus, ¿no? Que por todos lados estaba, ¿no? Y que de alguna manera médicos que incluso son los que ellos indican en qué momento se debe de intubar, ellos mismos no quisieron intubarse y morían. Y este miedo lo empezamos a trabajar como esta posibilidad de enfrentar al virus como de manera consciente, ¿no? Entonces teníamos relatos, por ejemplo, de familiares que habían muerto y que el abuelo se había quedado con las nietas y que no se quería intubar porque la idea era como enfrentar la enfermedad por no dejar, ¿no? Entonces abrimos también parte de, digamos, de ese capítulo, ¿no?
Déjame ahorita les pongo un poquitito, si gustan, la estructura del texto, porque me parece que... y luego tenemos también una segunda parte, ¿no? Bueno, la otra fue los relatos de los propios médicos. Para nosotros fue muy interesante ver, por ejemplo, que los médicos utilizaron de todo, ¿no? Los médicos, por ejemplo, veían que había un medicamento que tenía que ver con la esclerosis múltiple y como el coronavirus, vamos a decir, esclerotizaba los órganos, pues lo utilizaban, o la ivermectina, ¿no? Entonces, la cuestión se volvió después más política, pero cuando tú le preguntas a un médico si utilizaste la ivermectina, pues voltea y te dice qué quiere que hiciéramos, ¿no? Si no tenía ningún tipo de repercusión y la gente se nos estaba muriendo, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces utilizamos, pero no todo el mundo lo confesó después, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, de los imaginarios que se jugaron también es parte del médico, del libro. Por ejemplo, el hecho de que la gente pensara que los mataban al interior del hospital por la rapidez con que morían o que se les quitaban el líquido de las rodillas, todo eso está, digamos, todos los imaginarios están para vender el líquido de las rodillas. Y cuando tú hablas con los médicos te dicen, por primera vez veíamos que la gente llegaba caminando con 40 de saturación. Eso no pasaba, ¿no? Nosotros baja de 90, nosotros metemos unas cánulas, la gente la hospitalizamos, pero había como ciertos eventos de evolución del paciente que no los había mirado los doctores, como el hecho de que llegaran caminando y efectivamente se quedaran en la sala de urgencias dormidos y morían, ¿no? Por la falta de oxigenación. Entonces, claro, los familiares llegaban y había, entonces trabajamos los conflictos que se tuvieron entre familiares y el hospital, las formas de comunicación también con los pacientes, a través de los celulares, a través de las cartas que se hacían también, las formas de comunicación de trabajo social con los familiares, la impotencia de psicología, por ejemplo, de no poder hacer absolutamente nada dentro del hospital, ¿no? En patología, por ejemplo, trabajamos cada uno de los servicios. En patología, la complicación que tenían para entregar a los muertos, porque precisamente se tenían que embolsar rápidamente, ¿no? Se tenían que encalar, a veces les metían calos, entonces les ponían el nombre y luego los rociaban de cloro y luego se borraban los nombres. Es decir, trabajamos un poco toda esta parte casi caótica, ¿no? Lo que sintieron los médicos que enfermaron, ¿no? La manera en cómo ellos se percibían de repente como pacientes al interior del hospital. En el Rubén Leñero, por ejemplo, no solamente estuvieron hospitalizados médicos, la jefa de enfermeras estuvo hospitalizada y también su mamá estuvo hospitalizada y la madre murió al interior de terapia intensiva mientras ella también estaba. Entonces, todos esos relatos que recogimos a posteriori, de alguna manera, de cómo fueron comunicadas esas muertas, cómo fueron procesados esos dolores. Entonces, en realidad es un libro más de corte como efectivamente como emocional, ¿no? En esa parte. Y dentro de eso, incluso las apariciones que veían las enfermeras, ¿no? Por ejemplo, cómo interpretaban ellas el poder luchar contra alguien para darle oxígeno, tratar de revivirlo, cómo moría la persona después de 40 minutos y después la veían caminar, por ejemplo, ¿no? Al lado de la de urgencias, ¿no? Entonces, y te lo cuentan, ¿no? Los sueños de las enfermeras que también eran el regreso con los padres, ¿no? O como la hija de una enfermera sueña con los abuelos mientras está la madre soñando con los padres, ambas enfermas, ¿no? Entonces, no son cosas fáciles un poco de interpretar, pero la idea un poco de la referencia al ancestro es como muy fuerte. Maestros, me dan un minutito porque es una gente que está ahí de Amazon. Nada más le abro, recibo y regreso. Perdón, no me tardo. Sí, sí. Creo que como se va a subir íntegra la grabación, no está mal que podamos comentar algo, a reserva de que la puedas, porque si se edita, pues ya es otra, otra onda ahí con la edición. Entonces, pues compas, comenten, porque quien se meta al video nos va a estar viendo con nuestras caritas de espera. Esperemos que solo sea unos minutos.
No, está interesante, digo, yo escuché una versión de esta presentación en el Congreso y en Jalapa, más pormenorizada sobre los sueños, y fue muy divertida. Entonces, bueno, no divertida, no, perdón, está mal utilizada la palabra, fue muy dramática. Creo que Víctor tiene una capacidad ahí como brutal para construir sus textos de manera muy emotiva y para transmitir la experiencia, ¿no? Y en este caso no es una experiencia como de prácticas, ¿no? Sino que es una cosa justamente, pues, emocional y pues hasta cierto punto también onírica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustó bastante lo que presentó y bueno, hay que esperar a ver ahora que salga el libro, qué tal está. Pero bueno, ahora sí regresamos. No te escuchamos, Víctor. Digo, perdón, Adriana, a veces no sé por qué la estructura del libro se me va, no lo acabamos de hacer. Y pero quiero comentarles que en este texto, igual que un poco quisimos hacer en Hombres y Mujeres de Blanco, fue recuperar en el propio texto a veces citas etnográficas, ¿no? Los diarios de campo fotografiados, un poco también como para que los muchachos vieran el trabajo etnográfico. Y en este libro hicimos una segunda parte que nos van a publicar visual. Y la hicimos no solamente porque empezamos a sacar nosotros fotografías y luego nos empezaron a dar fotografías el personal. Por ejemplo, las filas de ambulancias afuera, ¿no? Que estaban esperando más que sanar a una persona, que muriera una persona, ¿no? Para que poder ingresar a otra persona. O el fallecimiento de una persona a unos pasos del hospital que no pudo llegar. Personas encapsuladas que les llaman paneras, ¿no? El hospital empezó a producir materiales, incluso hubo mucha solidaridad en la iniciativa privada también, lo observamos también en esa parte, llegaba mucho, ¿no? Pero la idea, por ejemplo, de cómo iban trasladando a alguien lo que llaman en una cápsula, y cómo iban con aspersores, como en los pueblos cuando se va con el copal y con el funeral, ¿no? Entonces eran como funerales, eran como para mí imágenes de funerales, como previsualizados, ¿no? Entonces la gente va pasando, sanitizando, con el código morado, todo el mundo corriendo, va pasando la cápsula, ¿no? Y van sanitizando atrás, y los propios médicos diciendo, las personas ni nos conocen, es decir, estamos nosotros aquí como astronautas, ¿no? Poniéndonos algún nombre, la manera en que moría la gente y a través de la angustia aislada, etcétera, pues fue algo que tratamos de recuperar también en imágenes, gracias a que la directora al final nos dijo, bueno, yo tengo un montón de cosas en el teléfono, y no saben, esas cosas cuando se las dicen a uno y uno está investigando, de repente yo quiero ese teléfono, ¿no? Decíamos Alberto y yo, y se lo pedimos, le dijimos a la doctora, denos esta información. La doctora lo pensó y un día habló, dijo, la tengo ahorita, tienen por ella, y pues ahí es lo que está uno haciendo, es ir por la información. Empezamos a clasificarla. Una segunda parte es un trabajo sobre lo que sucedió a través de las redes y el ciberespacio, lo que hizo la gente. El libro tiene esa parte, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente creía que Billy Gates a través de las antenas G5 nos iba a controlar. Entonces recuperamos videos, fue un poco el trabajo de locos estar clasificando eso para tratar de ver también estas fantasías imaginarias, ¿no? De control, ¿no? Encontramos, Alberto y yo no conocía esto de los reptilianos, ¿no? Una antropóloga empezó a hablar de estos mitos reptilianos durante el COVID, pues yo no sabía que estos mitos existen, de personas que creen que están de otro planeta aquí, ¿no? Y que el COVID tenía que ver con que algunos reptilianos, bueno, aunque no lo crean, de repente uno leía esas cosas y decía, ¿cómo esto lo está diciendo gente en San Cristóbal, en zonas culturales, ¿no? Y entonces recuperamos todas esas fantasías en un momento. Hubo médicos, epidemiólogos de Monterrey, que decían que uno podía curarse aspirando vapores, ¿no? O sea, recuperamos esa información y yo los googleaba y eran epidemiólogos de Monterrey, veía yo los currículums y entonces te provocaba ese pensamiento mágico, ¿no? De que algo así, de que si el virus lo mata el alcohol, pues entonces aspiro el alcohol.
Si lo mata el cloro, entonces me meto algo de cloro, ¿no? Y digamos, lo encontramos incluso en personal profesional. La angustia fue tal que de repente llevó a esta producción de pensamientos mágicos, ¿no? Para poderse de alguna manera enfrentar este tipo de incertidumbres. La angustia un poco también ante la muerte. Recuperamos de Twitter, por ejemplo, algunas cuentas que viralizaban lo que hacían las personas, por ejemplo. Y entonces, pues la verdad, esa segunda parte es entre dramática y simpática, ¿no? Ustedes lo saben, la gente se metía a botellones. Tenemos fotografías en que en el hospital hicieron mascarillas con botellones de agua, ¿no? Por la falta también de materiales, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la idea es que el libro tiene una parte visual, también un recorrido visual, que pues da cuenta un poquito de este drama, ¿no? A lo mejor es un poquito más, a lo mejor menos científicamente etnográfico, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero se recuperan muchas emociones, ¿no? En esa parte. Grace. Hola, muchas gracias. Gracias por la exposición. Yo tengo algunas reflexiones y algunas preguntas más o menos para situarme. Pues yo soy filósofa, pero hago teatro y trabajo con varios psicoanalistas. De hecho, trabajo con la Asociación Psicoanalítica en Brasil y bueno, por ahí voy a ir hoy. Primero me pregunto mucho, sobre todo por el inicio de tu charla y a veces también por el uso de ciertos conceptos, si las disciplinas y estas divisiones ayudan o más bien perjudican el estudio y lo que queremos entender, porque de repente ciertos conceptos pues, no necesariamente se trasladan y a veces, por ejemplo, el psicoanálisis pues sí tiene un desarrollo serio y considerable en lo contemporáneo, sobre todo cuando hay cruces con la antropología. Y en ese sentido me pregunto, por ejemplo, cómo pensar o cómo dialogar con que el psicoanálisis, por supuesto, va un poco dialogando con lo que decía también Aitza, es quién interpreta. Y bueno, en el psicoanálisis contemporáneo, sobre todo en las propuestas decoloniales que pues, están por todo el mundo, también en París, se dice que quien interpreta, por supuesto que es el sujeto, lo que hace el analista es ayudarte, es acompañarte, es irte como regresando. Entonces pienso mucho en por qué, cómo interpretar a los sueños de la otra y pienso mucho en esto que decía Itza, son siempre los sueños de los subalternos, ¿no? Son siempre los sueños de los pueblos originarios. No es que Occidente no sueñe, es que jamás lo vas a publicar en un libro, igual no sale así. Incluso si se habla en eso, los libros del psicoanálisis, investigación en psicoanálisis, se enmarca de otras maneras porque personalmente yo no sé cómo yo me sentiría si cuento mis sueños y luego me los ponen en un libro y sobre todo me pregunto ¿para qué? Entonces pienso que esta cuestión de quién interpreta qué, en qué condiciones, con qué propósito es fundamental porque el psicoanálisis contemporáneo dirá que es justo en la interpretación y en la posibilidad de reinterpretar la historia, los sueños, de hecho esa es la función de los sueños según el psicoanálisis, es acomodar cosas que no tienen en la vigilia o que no necesariamente, entonces hace un esfuerzo nuestra psique por irlo acomodando y entonces se genera sentido ¿para qué? Pues que nos permita vivir la vida, no irnos acomodando y justo la terapéutica y la sanación se da en la posibilidad de reinterpretar y eso también pone el problema de qué pasa cuando estoy dando una interpretación desde cierta construcción de sentido, pues no necesariamente la de la psique que lo generó, sino de otras personas o de otro lado, porque lo terapéutico aquí es fundamental y lo terapéutico es justo la interpretación, es justo la reinterpretación. Entonces pienso en cómo dialogar con estas propuestas, sobre todo porque han sido también muy trabajadas en las ciencias sociales y en América Latina. Pienso, por ejemplo, en estos cruces entre antropología, psiquiatría, psicoanálisis. Pienso en Paraguay, en Agustín Barúa o en
Brasil en Mariana Leal de Barros, o pienso, por ejemplo, en todo el trabajo del antropólogo Joao Biel sobre la antropología del devenir y en particular, que claro que trabaja el abandono social como causa del sufrimiento psíquico en hospitales psiquiátricos en Sao Paulo. Entonces, como esto cruzar a Paul Farmer con la salud mental, con padecimientos como el sufrimiento mental, creo que se ha hecho y entonces pienso en cómo dialogar con esta propuesta y estas otras pues lecturas más latinoamericanas. Y también me preguntaba, porque yo, como te comentaba, hago arte, para mí, yo no le pondría en la misma cajón la fantasía, lo mágico, la imaginación, el imaginario y los sueños. Me parece que hay, y la representación incluso, me parece que hay características distintas y a mí lo que me parece fundamental, donde yo pondría la piedra de toque, sería justo en la voluntad. El arte, la fantasía, ciertas creaciones de representación tienen o pueden tener, es una discusión psicoanalítica sobre si el sueño es representación y en qué sentido, pero bueno, las otras tienen un elemento de voluntad explícita, consciente, mientras que las otras quizá no, los sueños quizá no en el mismo sentido de la conciencia. Entonces me pregunto cómo lo estás entendiendo tú o por qué como juntar esto de la fantasía, la representación, el imaginario y la imaginación. Muchas gracias. ¿Quieres contestar, Víctor? Sí, sí. Y bueno, si hay algún otro comentario, que igual también. No, pues dale salida y yo ahorita hago un comentario y una pregunta. Sí. Bueno, sí, sin duda, hay que distinguir el imaginario de Castoriadis, de las representaciones sociales de Moscovici, o de los arquetipos de Mircea Eliade o de Jung, ¿no? O sea, sin duda, teóricamente esas cosas se tienen que distinguir. Y obviamente la narrativa del sueño no es la narrativa literaria, porque no tiene un desarrollo, un principio y un fin, ¿no? Como lo dice Iriarte, es decir, los sueños no tienen estas cuestiones de narrativa, ¿no? Son pedacerías de imágenes y por eso yo hablo de la búsqueda del contexto en cada una de estas pedacerías que tendría que ver con la trayectoria del sujeto. De verdad, a mí no me preocupa mucho el tema de lo que algunos psicoanalistas, sobre todo los lacanianos, de repente me dicen a uno que es muy peligroso, ¿no? Así yo toda mi vida me he encontrado, de verdad, María, Grace, me he encontrado con la idea de que lo que haces no es muy peligroso, ¿no? Y a veces te dicen, no puedes utilizar el concepto de goce, ¿no? Porque el concepto de goce no es lo mismo que la adrenalina y no es lo mismo. Y de repente uno se da cuenta de dónde viene el concepto de goce. Pues no es de Lacan, es de Bataille y viene en el erotismo, ¿no? Y el concepto de goce como un elemento, vamos a ver así, de juego con el vértigo, diríamos como con los antropólogos, pues no me parece que no sea bueno, que no sea, digamos, interesante utilizarlo, por ejemplo, en el mundo del crimen, ¿no? Cuando ya no te puedes explicar, por ejemplo, lo que sería la reincidencia o la compulsión a repetir al crimen, de manera tal que si a la gente le dices, te voy a poner la pena de muerte, la gente se anima más, ¿no? A cometer este asunto porque hay un elemento, efectivamente, vamos a decirlo así, de goce. Y creo que ahí donde hay un déficit, a lo mejor en las ciencias sociales, puede uno avanzar un poquito más en términos del propio psicoanálisis. Cuando Bourdieu dice que, yo entiendo que cuando Bourdieu dice que, por ejemplo, una investigación puede, o un autoanálisis, y a través de la investigación nos puede tener efectos psicoanalíticos, pues yo entiendo que no está sustituyendo el diván, pero cuando yo escucho a Itza, por ejemplo, ¿no? De que ella está en el objeto de investigación, y casi todos estamos en el objeto, yo entiendo a Bourdieu, ¿no? Si en un momento determinado tú no puedes entrevistar a un interno porque te genera mucha angustia y prefieres hacerle un test, ¿no? Y hacer un gráfico de matemáticas, y eso puede jugar hasta como un mecanismo de defensa para ni conocer al sujeto, ¿no? Como lo trabaja George Devereux en La ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, ¿no? Es decir, no estás hablando entonces de una implicación, de una autorreflexividad y de que tú estás dentro del propio objeto de investigación y que ese objeto constantemente te está interpelando. Es decir, te está angustiando muchas veces o está provocando aversiones o está provocando una serie de elementos. Yo no quiero entrevistar a esta persona porque me cae mal o porque yo no la considero importante.
todo ese tipo de situaciones emocionales que vive el investigador, o la angustia, como nos decía una investigadora, de no poder entrevistar a violentadores, nos habla que efectivamente nos puede llevar hasta un análisis más profundo el estar haciendo una investigación, ¿no? Es decir, hay una contratransferencia, aunque a los lacanianos le llamen de otra manera, que no hay contratransferencia, que hay transferencia nada más. Pero la idea, por ejemplo, que a veces, yo entiendo que no hay que revolver, ¿no? Pero la idea de que tampoco pueda uno utilizar ciertos conceptos psicoanalíticos porque la comunidad es bastante endogámica, ¿no? De los psicoanalistas, ¿no? Porque se enojan, ¿no? Porque el psicoanálisis grupal no existe, porque René Caes no debe de existir, porque dirían si uno debe de existir, solamente un poquitito la idea y te lo dicen así, María, te lo dicen así, es muy peligroso lo que está haciendo, es peligroso, ¿por qué? Les voy a poner un ejemplo, cuando Mario Elkin en Colombia trabaja, por ejemplo, como María Auxiliadora, la Virgen de los Sicarios, es un desplazamiento de la madre, por ejemplo, de la madre alcahueta de los niños de familias monárquicas, pues no me parece mal, no me parece mal la hipótesis, porque cuando dice este niño, ¿no? Confunde a la madre, la santifica, mata por ella, ¿no? Y luego la desplaza en una virgen con la cual va a fumar marihuana y con la cual le pide bendecir las balas, pues ese desplazamiento a mí me parece que no se podría explicar fuera de, digamos, de alguna terminología psicoanalítica. Si ustedes observan a la Santa Muerte, las personas la besan en la boca, le dicen niña, mi niña blanca, y le dicen madre, y la visten de blanco, y la agarran de la cintura. Pues eso me parece una fantasía incestuosa, ¿por qué no decirlo así? Retomando un poco las tesis de Mario Elkin. Entonces, sí hay elementos para dialogar con las personas que yo aquí anoto, que tú dices de Agustín, etcétera, Barba, etcétera, que podríamos dialogar en el sentido, efectivamente, de no confundir lo que es un arquetipo, una representación colectiva, el imaginario de Castoriadis o una fantasía, dependiendo en el marco en que se estén dando, ¿no? Y ver cómo y ver cómo lo trabajamos eso, pero la otra es la idea de que no se puede hacer interdisciplina. Pongo otro ejemplo, lo que para el psicoanálisis o para ciertos psicoanalistas sistémicos es el paciente designado, para Pichón Riviere es el emergente mental, ¿no? Y para la sociología es el chivo emisario. Y las explicaciones son diferentes, pero el fenómeno es el mismo. Es decir, el fenómeno es explicado desde distintas teorías. Es decir, cuando una interna te dice que es la oveja negra de la familia, pues efectivamente se está poniendo en el lugar del chivo expiatorio. Pero si yo lo veo con Pichón Riviere, se está poniendo en el lugar del emergente mental o el portavoz del grupo. Y si yo lo veo con Mara Selvini y la teoría sistémica de terapia breve, pues es el paciente designado y tiene otra interpretación, pero el fenómeno es el mismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que la interdisciplina se da en función de que aparecen fenómenos que son explicados en los umbrales de la ciencia y que pueden intervenir distintas vertientes disciplinarias, sin confundir lo que tú dices, efectivamente. Pero lo que yo me he enfrentado de hace 30 años, de que si yo le doy mi trabajo a un psicoanalista, me va a decir que es muy peligroso lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero a mí me parece que podemos enriquecer el debate, ¿no? No confundiendo, digamos, el concepto del inconsciente de Jung con el inconsciente de Freud o el inconsciente de Levi-Strauss, ¿verdad? Por ejemplo, lo que él entiende por inconsciente. Si nosotros trabajamos con ese cuidado, María, creo que podemos avanzar en el diálogo para enriquecer, digamos, parte de estas temáticas. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, este tatuaje, ¿no? Donde el preso me enseña a la madre con los pechos descubiertos, pues no hay teoría sociológica que a mí me ayude. No hay teoría sociológica que a mí me ayude a interpretar la fantasía que tiene este sujeto. Ahora, las interpretaciones que hacemos aquí, pues tienen que ver un poco con la idea de que todos somos mortales finalmente, y la idea de muerte está ahí, y me parece que en un momento de incertidumbre y donde la muerte está presente, pues tiene sentido que el sujeto hable en una situación liminar, ¿no? En donde en el sueño aparece si los padres lo ayudan a cruzar o no lo ayudan a cruzar, y no me parece que tampoco estemos violentando, ¿no? Entiendo que la interpretación en psicoanálisis pues es de otra naturaleza también, pero yo trato de ver por qué una persona, por ejemplo, le puede servir un tarot,
Yo entiendo que la teoría lacaniana heurísticamente tiene una mayor explicación, bueno, obviamente, ¿no? Que las enseñanzas de Don Juan o que algunas otras cosas, eso, que la teoría es mucho más sólida, pero la persona que está necesitada de palabras puede ir a que le echen un tarot y por lo menos yo sé que no está haciendo un análisis, que no está trabajando con ella, pero al momento le quitan un poco la angustia. Entonces, ¿cómo explicamos esos fenómenos? Lo que te quiero decir, yo estoy de acuerdo, creo que hay una idea que tenemos que trabajar con respecto a la reflexividad de las emociones del investigador, de la investigadora, porque estamos dentro del objeto, ¿no? Y ese objeto nos está constantemente interpelando, ¿no? Es decir, nos está hablando constantemente. La objetividad se construye, no sé si me doy a entender, y se construye paso a paso. Pero te agradezco el comentario, porque me parece que efectivamente en mi exposición no distingo muy bien parte de estos conceptos, y en eso yo te agradezco, porque sí tengo que ser ahí más cuidadoso. No es lo mismo un delirio que una fantasía, ¿no? Que una creencia o que un sueño, efectivamente. Sin embargo, lo quise jugar un poco como expresiones oníricas, ¿no? Así en términos muy generales. Pero yo te agradezco esa parte, ¿no? Porque que no aparecen una serie de eclecticismos que pueden ser muy, efectivamente, muy confusos, ¿no? Yo sé que no contesté, María, pero después le seguimos dando. Yo sé que vado y que me voy por todos lados, pero lo que quiero es que sigamos platicando. A mí me parece que apuntas algo muy importante, eso sí, cómo jugar con un diálogo interdisciplinario, pero sin que las disciplinas se ofendan, porque estamos retomando conceptos que creen que surgieron de parte de las propias disciplinas. Por eso yo puse un poco el concepto del goce, porque una vez una psicoanalista me regañó, ¿no? Que yo estaba utilizando el concepto y eso no podía ser así, porque no podíamos llevar un concepto de un lugar a otro. Y luego, pues yo digo, si eso está en el erotismo de Bataille, todo el erotismo tiene que ver con el goce. Y eso se lo llevó Lacan, ¿no? Eso se lo llevó Lacan, como la función simbólica se la llevó de Lévi-Strauss, acá, ¿no? Y como la teoría del don de Marcel Mauss se la llevó cuando habla del don de amor. Pero bueno, claro, él fundó otro discurso. Pero no me parece a veces tan peligroso. Pero sí agradezco estas observaciones para que no cometamos errores. Gracias, María. Gracias, Víctor. Ana, por favor. Sí, gracias. No, pues gracias por este espacio. Estoy contenta de escuchar y de poder, pues, dialogar, como dicen. Y me parece importante lo que acabo de escuchar, porque me parece que si bien está como diálogo necesario entre lo que las disciplinas y que no se ofendan las disciplinas, que creo que sí es conveniente. Yo soy de formación médica, por ejemplo, entonces, pues algunas cosas me resonaron, pues sí, ¿no? Desde la parte de muchas cosas, desde la formación, los espacios, las narrativas que el doctor Víctor, ¿no? Pues dijo con relación a la pandemia, que creo que sí, pues hay muchos dolores, ¿no? O sea, cuando lo estaba relatando una vez más, ¿no? Pues obviamente, pues sí, se tocan heridas, ¿no? Yo creo que tanto directas como indirectas, que creo que pues es importante nombrarlo así. Y por otro lado, creo que coincido con la doctora Grace en el sentido de, a lo mejor, bueno, lo que yo entendí más bien, no es que coincida o no, sino que lo que yo entendí también es como poder mirar al sujeto más allá de la disciplina que lo está mirando, ¿no? Como creo que lo que ella que quiso exponer es como lo delicado que es trabajar con las emociones, ¿no? Que independientemente de que si son como abordadas de la parte científica o no, ¿no? Porque también eso está como en discusión, ¿no? Como esta parte de, bueno, parece ser que no fue un estudio científicamente, ¿no? Desde la etnografía científica, porque aborda emociones. Creo que más allá de eso, bueno, desde mi perspectiva es como mirar a los sujetos, ¿no? Que se entrevistaron, que obviamente, pues obviamente fue voluntario, y cómo, a mí me interesaría, por ejemplo, doctor, saber cómo, porque me interesa como también, pues esta parte de la dimensión afectiva emocional, y creo que sí es delicado como, justamente, ¿no? Como preguntar y después poner la narrativa, etcétera, y me gustaría saber cómo fue ese proceso para, digamos, tener elementos digamos, de cómo lo hizo usted desde toda la experiencia
pues, que tiene, cómo juega, ¿no? Con estas emociones de los sujetos, no jugar, sino como más bien cómo lo trabaja para no cruzar esa línea delgada de que cuando alguien se vulnera al contarnos su historia, porque yo también he hecho entrevistas, y ese a veces es un tema delicado, ¿no? De cómo ponerlo, cómo exponerlo, cómo trabajarlo, cómo interpretarlo y cómo mostrarlo en un documento, sea cual sea, cualquier producto, un video, ¿no? Una cápsula, un libro, cómo hacer esa parte, pues sí, que puede ser metodológica, pero también de sentido con el sujeto, digamos, ¿no? Que lo está expresando. O sea, creo que parte de lo que yo entendí de Grace también era la preocupación de que, bueno, más allá de la disciplina que lo estudió, si fue desde la sociología, si fue desde desde el psicoanálisis, tal, es cómo eso le sirve al sujeto, o sea, cómo está planeado a lo mejor esa investigación para que, bueno, ¿y esto qué, no? O sea, ¿esto qué nos deja en el sentido de, por ejemplo, yo lo pensaba hace ratito, ¿no? Bueno, y si llega otra pandemia, pues esta experiencia que es muy valiosa, ¿no? De todo lo que ustedes analizaron, porque dice que esta doctora expuso un material, pues que es un material valioso, no para, o sea, sí para la investigación, porque también soy investigadora, pero es un material, pues sí, de muchas emociones humanas, ¿no? O sea, muchas historias, de muchas heridas, de muchos dolores, y cómo poderlo, pues, ¿qué nos deja ese libro en ese sentido de que, pues, si llega otra, por ejemplo, ¿no? Pensando, bueno, si nos volviera a pasar lo mismo, ¿no? No sé, o los sujetos, ¿cómo lo valoraron, ¿no? Y sería interesante eso, yo sí se lo pido así como desde esa parte, pues sí, ¿no? De curiosidad, en parte como de decir, bueno, y cómo, por ejemplo, esa enfermera, ¿no? Que perdió a su mamá y que está su narrativa ahí, no sé si esté, ¿no? Pero a lo mejor es un ejemplo. ¿Cómo le sirve a ella como este material o este libro, como de decir, mira, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de diálogo con ellos, ¿no? Con los entrevistados. No, gracias, Ana, gracias que comentas esta vertiente que también comentó María, que efectivamente me la aclaras un poco más. Creo que sí estaba preocupada también María por saber, efectivamente cómo ayuda a la interpretación, porque ya entendí el parangón que me hacía ella, ¿no? En psicoanálisis ayuda al sujeto porque el mismo sujeto produce su discurso y en ese discurso hay una palabra, digamos, que calma, vamos a decirlo, pero cómo ayuda a estas otras narrativas. No la había logrado yo captar un poco. Este tema es como para una mesa, el tema, por ejemplo, de qué intercambia uno en el trabajo de campo. Como decía un amigo, ¿qué paga y qué no paga uno en el trabajo de campo? Porque uno siempre está intercambiando. Y luego se ha hablado también de extractivismo, pues siempre traemos esos, pero ¿qué hacemos entonces? Porque si en México pagamos, pues nos pueden contar mentiras, ¿no? No somos ingleses así para hacer contratos, ¿no? ¿no? Tú le pagas a alguien y te empieza a contar mentiras para que le sigas pagando. Pero devolvemos en una plática, llevamos un libro, yo con las internas les llevaba unas galletas o una crema, ¿no? O les daba un papel para el beneficio de preliberación, ¿no? Pero el tema es muy interesante en principio, porque yo a veces escondo grabadora y entonces la gente me ha criticado mucho. Si yo saco una grabadora, yo estoy en lo instituido. Yo quiero escuchar a un médico que me dé una cátedra, le saco una grabadora y le digo que es un pase de visita y me va a dar una cátedra de lo que es un pase de visita. Si yo quiero escucharlo bromear, yo guardo la grabadora, pero no pongo su nombre, ¿no? O sea, los testimonios van en anónimo. No solamente eso, regreso el material. O sea, la directora del hospital tiene el material y se lo di para que lo leyeran los médicos antes de que yo lo publicara, ¿no? Ahora, en general, Ana, yo no sé, el mundo médico es un poquito de un humor muy negro, un poquito cínico, se ríen cuando ven el material, ¿no? El primer material de hombres y mujeres de blanco lo veían y no se indignaban, de que decían las jerarquías, sino que veían el libro y decían, ja, 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 sí es cierto, ja, 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 ya sé de quién estás hablando, ¿no? Entonces, y hay mucho, vamos a decirlo así, muchos de los médicos que se quieren ver ahí. Depende de cada comunidad, pero en general yo regreso los materiales para que los vean las personas. Y por supuesto se les pide el permiso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de todos ellos se les pidió el permiso en esta segunda investigación de grabarlos, a todos ellos, ¿no? Y transcribir y pasar esa parte.
Pero ya entiendo un poco lo que comentaba Ana con respecto a la preocupación de María. Y es una preocupación muy real porque efectivamente podemos vulnerar si ponemos los nombres, porque yo considero que las ciencias sociales, con todo el respeto que me merecen los periodistas, pues no estamos para denunciar, estamos para dar sentido a una realidad, pero como dice ahora sí Laire en defensa de la sociología, pero generalmente es un sentido crítico, porque revelamos poderes, revelamos formas de dominación, jerarquías, casi siempre aparecen en los espacios que las diferencias se convierten en jerarquías y en relaciones de poder. Entonces, todos los textos de Becker, todos los textos de muchos metodólogos dicen, no podemos decirle a la institución o al lugar donde vamos lo que exactamente vamos a hacer. Porque ni modo que yo llegue al hospital a decirle, yo quiero ver las relaciones de poder que hay aquí, o quiero ver, por ejemplo, cuál es el problema de violencia con los niños en una primaria, ¿no? En realidad llegamos con objetivos más genéricos y después vamos revelando las estructuras que hay ahí atrás. Pero yo lo que trato de hacer es intercambiar constantemente con los médicos, en este caso con la comunidad, los testimonios, los capítulos, y muchas veces ellos me regresan comentarios, ¿no? Con respecto a eso. Pero es muy raro, hasta ahorita no me han dicho nunca eso, no. Cuando un médico confiesa, por ejemplo, que cometió un error de estudiante o que lo obligaron a alguna cosa, yo lo pongo en anónimo, ¿no? Trato de respetar, ¿no? Si considero que ese testimonio no es el tema solamente de una persona, sino de una dinámica de una institución también, ¿no? En fin, si es un tema delicado y es un tema como para una mesa, qué es lo que intercambiamos y qué es lo que exponemos, ¿no? En nuestro trabajo de investigación, ¿no? Y si dejamos vulnerables a las personas. Por ejemplo, cuando yo estuve en prisión, a mí me pidieron los materiales, la autoridad, y yo borré todos los nombres. Y ellos me pedían los nombres, yo les dije que no se los podía dar porque además yo eso lo había prometido y me sacaron. Entonces tuve que volver a hacer después trámites a través de otro lugar. Pero si yo a un interno le digo que no va a salir su cara ni su nombre, yo eso lo tengo que respetar. Además hasta estamos en peligro, ¿no? Pero en principio hay que respetar esa parte, ¿no? Entonces ya entiendo mucho mejor lo que comentaba María en el sentido de lo que estamos exponiendo nosotros, ¿no? En nuestros trabajos de investigación, ¿no? No sé si me di a entender un poquito. Muchas gracias, Víctor. Es No para sé una si hay mesa. alguna Para otra una mesa. pregunta o comentario, si no para hacer el mío. No digo, en general, bueno, sí, Aitza, perdón. Ajá, sí, yo creo que sí hay que tomar nota de lo que dice el doctor, ¿no? O sea, sí tendríamos que tener una mesa específica para trabajar esta parte, porque habemos muchas personas que hacemos investigación con otras personas, ¿no? Y que no lo tenemos resuelto. O sea, para mí esa sería la respuesta. No lo tenemos resuelto. O sea, estamos, lo que yo he notado es que ni siquiera hay un protocolo. Creo que tienes tu micro abierto. Esto se repite. Ajá. ¿No? A ver, déjenme ver. Ya se dejó de repetir, ¿no? No hay un protocolo base para el trabajo antropológico, al menos, ¿no? O sea, a mí me pasó que entramos a los comités de ética de los hospitales y ahí más o menos, ¿no? Pero sigue siendo un área gris donde vamos resolviendo, ¿no? Y donde vamos decidiendo. Y así como hay prácticas en donde hay cuidados específicos con las personas que entrevistamos, hay muchas otras prácticas en donde no hay esos cuidados, ¿no? Y yo veo en mis propios procesos de indagación como incluso a veces el anonimato no fue suficiente, ¿no? Pero entonces no había un tiempo siquiera para reflexionarlo en mi investigación de maestría, ¿no? Entonces creo que ahí anotamos eso como, creo que sería una mesa súper interesante de cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Y de empezarlo a discutir con todas sus aristas. Entonces, muchas gracias por la conversación.
¿Algún otro comentario o respuesta a lo que se ha dicho? Bueno, no, digo, a mí me gusta mucho tu trabajo, Víctor, porque justamente en el buen sentido, en el sentido de la construcción de objetos de investigación, crea problemas, ¿no? O sea, y nos pone justamente en lo que decía Itz al principio, como en una situación de cuestionarnos ciertas cosas que damos por sentado y que se vuelven más bien obstáculos de investigación, o sea, obstáculos epistemológicos, ¿no? Esta idea de observar en este caso, la dimensión onírica, en la dimensión del imaginario, si tú quieres, las fantasías, etcétera, en las profesiones, pues es una cosa que de pronto, pues es como antitética, ¿no? Uno agarra a Parsons y a Weber y uno podría decir, bueno, las profesiones son la encarnación de la racionalidad, ¿no? O hay cierta dimensión ahí y vamos a ver como el conocimiento técnico puesto en práctica en la sociedad a través de las profesiones, etcétera. Pero justamente, entre otras cosas, mandamos como toda esta parte como, sí, de las emociones, la cosa mágica, pues en este caso, a los pueblos primitivos, diría, ¿no? Diría ahí al principio, y omitimos que eso es parte como de la realidad del día a día, ¿no? Es parte de la sociedad, o sea, del efecto de la sociedad ahí. Entonces, creo que el ejercicio que haces, más allá de que puede haber más o menos controles, tanto en esta parte como de la rigurosidad conceptual, como decía Grace ahorita, o la parte pues más ética del trabajo con nuestros informantes, o todo esto que se debate ahorita, creo que si nos pones ante la necesidad de encontrar soluciones, pues si tú quieres, cada quien desde su perspectiva disciplinar, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo ciertas dudas sobre el uso del psicoanálisis, sin embargo, también entiendo que a veces los instrumentales con los que uno cuenta no son suficientes, ¿no? O sea, esto que dices, cómo interpretar este tatuaje desde una perspectiva sociológica, digo, por más que la propuesta que tú haces es muy convincente de verlo a partir de la trayectoria y el contexto, creo que termina siendo incompleta todavía esa interpretación, ¿no? Se le puede preguntar a la persona, bueno, muchas otras cosas que pueden ayudar, pero aún así, a veces es necesario traer a cuenta pues, recursos que están como fuera pues, de nuestro manejo disciplinar, ¿no? En ese sentido, creo que en la sociología podríamos discutir esto que decías del socioanálisis en Bourdieu, ¿no? O sea, cómo reconstruir esto que tú trabajas como el inconsciente, no sé, por citar una de tantas posibilidades, la idea de los esquemas clasificatorios de Durkheim, ¿no? y de Marcel Mauss. O sea, cómo se van construyendo ese imaginario, por decirlo así, social, que está atrás y que va explicando también de alguna manera a través de las disposiciones en sentido de Mauss y de Bourdieu, toda esta parte como de lo inconsciente, lo preconsciente, lo práctico, ¿no? Que está ahí y que también explica y que no está en la connotación freudiana nada más, ¿no? Etcétera. Digo, hay posibilidades, yo tengo como ciertas dudas, pero justamente estos problemas nos hacen pensar en cosas que pues damos por sentado a veces muy tontamente, quizá por flojeras o por cosas raras ahí en las disciplinas, ¿no? También creo que, como tú decías, trabajar estas situaciones de ruptura de marcos, o sea, esta idea de trabajar la situación del COVID, la situación de los sueños como una cosa en donde nuestros modelos analíticos que explican la sociedad a partir de solamente el momento consciente, el momento de vigilia, nos pone de nuevo en esta situación de volver a preguntarnos cosas que ya dábamos por hechas en nuestras explicaciones y que ahora se vuelve de nuevo una cosa, digo, aquí es una situación límite, ¿no? O sea, la carencia de posibilidades, la carencia de recursos, la carencia de todo, hace emerger de alguna manera o visibiliza todo eso que también está presente, pero que no es cotidiano. Esto que decías ahorita sobre los rituales en la cosa médica, todos estos
rituales mágicos que se llevan cotidianamente. Esto del gato, ¿no? A mí me salía seguido en las entrevistas de poner el gato para aliviar la consulta, bueno, la cantidad de gente en la consulta o en el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, eso está ahí constantemente y es parte de las representaciones de los médicos, de los marcos de significado de los médicos, y se sitúa junto con su conocimiento técnico y opera simultáneamente, ¿no? Entonces, se estructura dentro de un esquema, pues, por decirlo así, de significado y de prácticas que está ahí, y que un poco retomando la preocupación de Ana, pues eso va a seguir ahí, y tenemos que comprenderlo para de alguna manera dar cuenta de qué es lo que va a pasar en una próxima pandemia, ¿no? O sea, si no hay los recursos, si no existen, pues si no existe no hay una preparación suficiente, se recurren, entre otras cosas, a todos estos elementos mágicos para darle sentido a las vivencias cotidianas que tienen los médicos, incluso para operar los hospitales, ¿no? Entonces, no sé, creo que es como, regresando al punto con el que inicié, creo que tu trabajo es muy valioso en ese sentido, además de que el texto, más allá de que sí es científico más o menos científico, va a ser un esfuerzo de documentación de un montón de cosas que normalmente no se daban cuenta en esto del COVID, ¿no? O sea, que se hacen análisis no sé, de cualquier cosa más seria, pero todo esto se queda de lado, ¿no? Entonces creo que el hecho de documentarlo y sistematizarlo tiene que dialogar con lo otro que normalmente se da, si tú quieres, de una perspectiva más científica, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, y a mí me ha gustado bastante lo que he ido leyendo de tu trabajo, y creo que da para más en tus futuras indagaciones. Muchas gracias. No, pues gracias a todas ustedes y gracias por las preguntas. De verdad que me las llevo para seguir, digamos, reflexionando en esto. Sí, soy un poco suelto y tengo que reconocer, ¿no? Pero siento que por lo menos a veces estos trabajos que rompan un poco la conjetura, perdón, la especulación, y por lo menos trabajemos con conjeturas a veces teóricas que son importantes, ¿no? Este tema, por ejemplo, del tatuaje medio incestuoso, lo llegué a ver en muchas otras declaraciones, ¿no? Entonces, yo lo que pienso un poco cuando validamos los datos, pues lo hacemos por extensión o por profundidad, triangulamos, ¿no? Entonces, cuando se reiteran las cosas, pues se va construyendo el dato, y a veces no sabemos explicarlo, ¿no? Una interna yo le preguntaba, ¿cuál es el último tatuaje que te falta? Y me decía, bueno, me falta mi papá, me lo voy a poner en el pecho, pero no porque sea la mayor, sino porque soy soltera. ¿Cómo interpretamos eso? Pues uno se va así, ¿verdad? Toin, 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 todo el camino girando, ¿no? En esa parte. Se lleva uno los puntos, se lleva uno los datos, y luego uno hace conjeturas, ¿no? Cuando un criminólogo me dice que todo suicidio es un homicidio psicológico, entonces que sea que va dirigido a alguien, pues tengo que agarrarla al criminólogo freudiano, lo tengo que agarrar, porque si hay suicidios por venganzas, el cuerpo se agarra como proyectil sobre el otro, y las cartas lo dicen así, ahí te dejo, ¿no? Ahí te dejo mi amor que mata, ¿no? Y se lo deja el día del aniversario a la novia, y se cuelga la persona en la ventana de la recámara de la novia, es decir, en las puertas, en la parte de protección, lugar, fecha, testimonio, habla de que el suicidio va dirigido, y no podemos dejar de no hablar de transferencia. ¿Cómo podemos decirlo, no? Porque la identidad es una cosa en sociología, la identificación es otra cosa. Entonces, a veces yo retomo esas cosas, platico con amigos psicoanalistas, ¿no? Les digo, ¿tú qué me recomiendas leer? Mira, veo un diablo ahí, ¿no? Ah, pues léete Freud y el diablo, ¿no? Pues ahí voy, ¿no? Y hago conjeturas, ¿no? Pero me parece que todo lo que yo me llevo de aquí, algunas cosas que sí son muy importantes seguir platicando, ¿no? En esa parte, y tener el cuidado también de saber desde dónde estamos hablando, para poder enriquecer un objeto o algún hecho, ¿no? De los que estamos trabajando, ¿no? Yo quiero comentarles, agradecerles. Esta es la primera vez que platico sobre el tema de los sueños. Sigo yo, creo que el capítulo hoy lo veo, y lo veo efectivamente con algunos elementos que hay que afinar, ¿no? Y ya se va a publicar, ¿no? Y
y seguir pensando, ¿no? Y seguir pensando cómo poder seguir trabajando con algún tipo de narrativas que efectivamente tienen figuras diferentes, ¿no? En esa parte. Sobre todo aquí me llama mucho la atención el desvanecimiento de nuestro marco, de nuestra situación, y el surgimiento de estas pedacerías que nos llevan a esta reconstrucción de trayectorias, ¿no? Pero déjenme decirles, hasta me falta un pedacito del aire nada más, pero yo no creo que el lenguaje nada más se entrelace como por un juego de palabras. Ahí están las emociones, ya están los deseos también, ¿no? Y los posicionamientos a veces que tenemos de lo que se transmitió, de lo que se nos transmitió como sujetos. Porque fíjate, Néstor, yo no creo que nada más nos hayan enseñado a hablar. O sea, yo creo que nos transmiten angustias inconscientes, concepciones de la vida que a veces no logramos conscientemente, ¿no? Y es un poco ahí donde las narrativas de los distintos autores nos ayudan un poco. Maestras, les agradezco mucho, de verdad. Gracias por sus comentarios, de verdad me los llevo. Espero que poder escucharlas más adelante también y poder seguir con estos diálogos y que se abran pues las mesas que tengan que abrirse sobre la implicación, sobre el intercambio en el trabajo de campo, ¿no? Sobre la ética del trabajo de campo, ¿no? Etcétera. Gracias por todo. Muy Pues amables. gracias a ti, Víctor, y esperamos la invitación para el libro ahí para hacer un Sí, brinco. no me lo presentan así críticamente, ¿no? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo voy a estar al tanto. Y lo que gusten de lo que está aquí, lo tengo en PDF. La editorial pues ya cerró porque pues desgraciadamente murió Blanca, la directora de Juan Pablos Editores, ¿no? Y yo tengo algunos de los textos en PDF y lo que ustedes también, te los paso para que se pasen a la comunidad también, Néstor. Y muchas gracias. No, a ti Gracias. muchas gracias y pues voy a cerrar entonces ya la sesión. No sé si quieren comentar alguna otra cosa antes de cerrar, sino para ya despedirnos. Bueno, pues muchas gracias y Que estén nos muy vemos el bien. próximo mes. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.